Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este espacio, a esta nueva clase del curso de procesamiento de datos con el paquete estadístico SPSS. En esta clase, número 6, vamos a ver dos temas. Vamos a ir y volver con el paquete. eh, para ver el manejo de cada uno de estas dos dimensiones, opciones que tiene el programa, que tiene que ver con filtrar casos dentro de la base de datos y ponderar la base de datos. En principio, vamos a hablar de lo que son los filtros de casos, un poco continuando lo que habíamos visto en la clase 4 cuando veíamos, o cuando vimos en realidad, toda la cuestión de la creación de variables cualitativas a partir de condicionantes lógicos. Bueno, eso, esa misma lógica, esas mismas instrucciones son las que vamos a utilizar para poder seleccionar casos dentro del SPSS. Una aclaración es que dentro del SPSS uno puede hacer selecciones temporales de casos para, por ejemplo, hacer algún análisis específico en una subpoblación, o puede hacer selecciones definitivas, o sea, generar una nueva base de datos a partir de la aplicación de estos condicionantes lógicos. Esto que decíamos, por ejemplo, filtros temporales, filtros permanentes, en la primera situación simplemente nosotros seleccionamos una submuestra, un grupo, y a partir de ahí hacemos análisis específicos. Eh, en este caso, el SPS no es que los borra ni nada, sino que no los tiene en cuenta cuando uno, por ejemplo, utiliza el menú de análisis. Y con el tema de filtros permanentes, sí, en ese caso, los casos que no cumplen la condición son borrados, eliminados, y uno se queda solamente con los que cumplen la función, la condición, perdón. Y ahí, bueno, vamos a ver que tenemos la opción de quedarnos con los datos, que no es lo más recomendable, o generar como una base de datos externa. Eh, Algo para tener en cuenta con el tema de los filtros temporales es que cada filtro reemplaza al anterior. Si yo, por ejemplo, digo, bueno, selecciono las varones de la muestra y después digo, selecciono, no sé, los estudiantes, los que tienen nivel, los activos en la variable estado, no es que se suma varones activos de la variable estado, sino que son mutuamente excluyentes. Si uno quisiera trabajar solamente con varones activos, bueno, tiene que generar una variable nueva que cumpla con esa condición, que sea varón en el caso de, bueno, CH04, y que sea activo en el caso de la variable estado, pero no es que yo puedo ir sumando y filtrando eh, eh, distintas condiciones. En ese sentido, bueno, como pusimos ahí, los filtros se pisan, uno reemplaza al otro. Eh, Esto que decía, bueno, para generar filtros complejos, llamémosle, que abarquen a más de una variable o una condición más compleja, bueno, tengo que combinar y generar variables filtro, sería. Se pueden tener, sí, varias variables de filtros. Bueno, para que nos vayamos interiorizando, en el caso de los filtros temporales, los comandos principales del SPS es el filter by,
si cumple una condición o si es distinto de cero en alguna variable, o use, que es cuando usa rangos o de casos o de algún criterio. Y en el caso de los filtros permanentes, el comando vamos a utilizar es selective, sample o use, que es permanente. Ya ahora lo vamos a ver bien en el, en el programa. Y en el caso de los filtros temporales, que dijimos que no es que se eliminan los casos para desfiltrarlo, llamémosle, hay que usar use all, filter off para desactivar los filtros temporales que generamos. En el caso, en el primero, use all para desactivar los filtros cuando usamos el comando use y filter off cuando usamos como pusimos acá, el filter by, ¿sí? Bueno, esto ahora lo vamos a ver con el programa. Acá, bueno, tenemos como ya es de público conocimiento la base de datos. En este caso yo tengo la base de datos de individuos. Voy a generar un nuevo archivo de sintaxis para ir pegando lo que les comentaba. Y en este caso, hasta ahora nosotros usamos los menús de archivo, de transformar, de analizar y gráficos. Vamos a empezar a manejarnos con otro menú que tiene que ver con datos y hay varias opciones. Bueno, esto a medida que uno va profundizando en el uso eh, del análisis y de distintas bases de datos, va complejizando el uso, bueno, va usando distintos, ¿no? Pero para que tengan una idea, esta, este menú datos tiene que ver con la base de datos completa. Nosotros acá transformar era más bien trabajar sobre las variables que tiene el, la base de datos y en el caso de datos es trabajar con toda la matriz de datos. En el día de hoy vamos a ver estos dos opciones, submenúes, que es seleccionar casos y ponderar casos, pero eso lo vamos a dejar para después. Bueno, como les decía, ustedes acá tienen tanto la posibilidad de eh, trabajar con... Esto es como suele suceder, espero ya a esta altura del partido, cuando uno tiene que poner condiciones, esta es la donde uno pone condicionantes lógicos, rangos, bueno, muestra aleatorio, lo que sea. Pero acá tenemos también la posibilidad de si son filtros temporales o permanentes. Es un solo menú para los dos tipos de filtro. Bueno, como suele suceder, siempre hay un box donde le muestra todas las variables. Obviamente, al uno comenzar con el programa, están seleccionados todos los casos y vamos a hacerlo lo más sencillo. En este caso, vamos a trabajar, por ejemplo, no sé, eh, CH04 igual a 1. Entonces yo le estoy diciendo, bueno, Eh, vamos a hacer algo primero. Vamos a ir a analizar, vamos a pedir una frecuencia. En este caso ya estaba predeterminado pegar variable ch4. Vamos a ponerle eh, sintaxis de la clase 6. Vamos a pedirle la frecuencia. Vamos a borrar todo esto, si no nos mezclamos. Analizar frecuencias.
Bueno, eh, no. A ver un momento, porque esto está de otra base de datos. Un momento. Denme un segundo. Bueno, seguimos. Ahí tuve que modificar algo de la base de datos, abrirla de vuelta, pero bueno, como decíamos, vamos a hacer una frecuencia de CH04. Tenemos acá 19.200 casos, donde varones son 9.165 y mujeres 10.035. Bueno, vamos a ir, como decíamos antes, a seleccionar casos si satisface la condición. Esto ya lo habíamos visto cuando queríamos generar, es muy parecido a esto, si cumple la condición, pero bueno, en este caso es esa misma lógica, pero para condicionantes lógicos. Bueno, obviamente también pueden usar funciones, que, pero no es de tanto uso, porque bueno, uno acá generaría las variables para, con determinado criterio, llamémosle estadístico, o de distribución o aritmético, bueno, todas las funciones que uno tiene, pero uno generalmente cuando filtra casos según una característica cualitativa, varón, mujer, por edad, por sexo, por nivel socioeconómico, bueno, distintas variables cualitativas. En este caso, bueno, lo que queríamos hacer es, por ejemplo, seleccionar, bueno, como CH04 igual a 2 y vamos a pegar en este caso y vemos esto que decíamos antes, ¿no? Este es un filtro temporal, como ustedes ven. Bueno, este es el clásico, cuál es el conjunto de datos que va a usar. Por defecto, el SPSS, en principio, por las dudas, lo que hace justamente es usar todos los casos, como figuraba ahí al principio. Acá básicamente genera una variable temporal que se llama filter. A esa variable temporal filter le pone, bueno, el etiquetado, el nombre de la variable largo, el nombre de las categorías, le da un formato. Es como, bueno, está generando y nombrando toda una variable, y en definitiva lo que hace es pedirle que lo filtre por la variable nueva que generó. A esta altura del partido sabemos que con compute uno genera variables nuevas, y fíjense que cambió la lógica que habíamos usado en la clase 4 respecto a usar el if cuando usábamos un condicionante, sino que acá genera esta condición lógica, CH04 igual a 2, y en este tipo de variables no define las categorías, pero por defecto va a ser 0 si no es seleccionado y 1 si es seleccionado. O sea, básicamente si cumple esta condición, genera, o sea, en general va a generar una variable 0 y 1 dicotómica. Si cumple la condición, es que en esa variable filtro va a ser select, o sea que sí cumple select, o cumple la condición, si uno quisiera ya a esta altura, cumple la condición, no cumple. ¿Sí? Entonces uno puede directamente copiar y entonces tenemos, genera la variable con todo su formato.
hace el filtro, supónganle, vamos a separar un poco en términos. Esto es que usa todos los casos por defecto. Esto es que genera la variable de filtro, en realidad la genera acá, pero acá le da los nombres y el formato. Y el de la clase de hoy, el comando es filter, filter by, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ir desde el principio y vamos a pedir una frecuencia. Y en este caso, lo que vemos que en la frecuencia solamente están las mujeres. Entonces yo cualquier análisis que haga ahora, por ejemplo, no sé, de estado, lo que sea, siempre voy a tener solamente los 10.035 casos que corresponden a las mujeres. Entonces yo cualquier análisis que haga con este filtro, es, va a seleccionar estos casos. Y un detalle, si ustedes se fijan, esta es la vista de datos, van a tener como estos casos, estas unidades de análisis como tachados, es que justamente son aquellos que son varones uno va a figurar tachado. Esta es una manera, llamémosle visual, que ustedes tienen para identificar si la base de datos está filtrada o no. Y otro es que abajo a la derecha les dice que el filtro está activado. Antes no sé si lo vieron, bueno, ahora cuando saquemos el filtro vamos a ver que si uno quiere volver a usar todos los casos, pegar así ya nos queda, filter off, use all, y si vamos a la vista de datos, no aparece nada. ¿Sí? O sea que cuando aparece normal todos los casos sin ninguna tachadura y acá abajo no aparece el cartelito de que está filtrado. Entonces volvemos a la sintaxis. De vuelta en la vista de datos está tachado y acá dice filtro activado. Y bueno, y todos los análisis que uno hace van a aparecer solo para las mujeres. ¿Sí? Esta es un poco la lógica de, esta, de este filtro, ¿no? De usarlo para algunos casos. Si uno vuelve a seleccionar casos, esta de alguna manera sería la opción como más utilizada. Ahí vamos de vuelta a tener todos los casos y para ver las otras formas que tenemos de seleccionar. Bueno, uno sería que haga una muestra aleatoria. Si ustedes, por ejemplo, en la base de datos, en la matriz de datos, tienen el universo de un determinado estudio que ustedes están haciendo, no sé, todos los alumnos de la escuela tal, todos los profesores de la escuela tal o lo que sea, pero quieren hacer una encuesta, profundizar en algún aspecto. Bueno, entonces ustedes pueden hacer, ahora lo vamos a ver un poco más en profundidad, un sorteo aleatorio simple. A ver si nos acordamos, eran 19.200 casos. Yo le puedo pedir que me haga una muestra del 10% de los casos. Entonces yo lo pego, voy a la sintaxis, acá de vuelta. Tiene tres aspectos. Esto es por defecto. Esto sí lo usamos para una condición lógica. Lógica. Esto sí vamos a hacer una muestreo aleatorio así. ¿Sí?
Entonces, si por ejemplo volvemos a pedirle la frecuencia de sexo, en este caso lo que nos va a mostrar, se acuerdan, 19.200 casos antes, sí, 19.200. Bueno, sacó una muestra del 10% de los casos y se quedó con 1.901 casos, ¿sí? Uno, ya que estamos, podemos comparar a ver cómo fue. Era 47.7, 52.3 la distribución. Hizo un muestreo y bueno, tuvo sus variaciones, no es exactamente igual los porcentajes. Pero bueno, esa es una manera y si nos fijamos de vuelta en la vista de datos, van a ver que algunos casos, el 90% de los casos en este ejemplo va a estar tachado y solamente 10 va a estar eh, sin seleccionar. Si ustedes se fijan, siempre va pisando esto que les decía, esta variable filter, que no es, o sea, en este caso, justamente es como una variable física que genera el SPSS, no es que solamente es una selección, eh, llamémosle virtual de sistemas, sino que es una nueva variable, por eso se hila mucho con lo que vimos las dos últimas clases, genera una nueva variable que justamente es de selección. Cumple todas las propiedades que vimos para generar una variable, condiciones lógicas, aleatorias o lo que sea. Lo único que justamente tiene este formato ceros y unos, ¿no? Si uno, por ejemplo, quisiera ver la distribución, por ejemplo, analizar, esta es la variable, bueno, vamos a restablecer, vamos a tener todo de vuelta, y uno le pide, en este caso, la frecuencia, vemos que es una variable que forma parte de la base de datos, y cumple la condición 1901, esto es el 1, y no cumple la condición es el cero. Entonces, para que tengamos en cuenta, cuando uno selecciona casos, lo que hace es justamente generar nuevas variables, como vimos antes, pero que tienen la particularidad de ser ceros y unos, donde el comando select va a hacer actuar sobre los unos, va a seleccionar los unos y va a descartar los ceros. Bueno, otra manera de seleccionar casos, ya vimos, es que con un rango. Por ejemplo, no sé, pensando en los casos, desde el 1 hasta, no sé, el 400, ¿sí? Continuar, pegar, sintaxis 2. Y acá simplemente lo que hace, vamos a chequearlo, es seleccionar, esto era muestreo aleatorio simple, esto es selección, muestreo por rangos, filter off, ajá. Ahí vamos de vuelta, selecciono y acá vemos cómo seleccionó los primeros 400 casos, ¿sí? Obviamente esto uno lo puede
modificar, ¿no? Este lo voy a cerrar, si no me molesta. Y, o uno puede, no sé, elegir del caso 100 hasta el 800, por ejemplo. Lo vamos a ver primero antes de sacarlo. Vemos que los primeros 400 casos están seleccionados. A partir del 400, pero si yo le modifico filter off, va a estar, puse del 100 creo, del 100 al 800, o bueno, lo voy a hacer desde el 400 al 800, vemos mejor. Entonces, los primeros 400 no están seleccionados, yo solamente trabajo 400, bueno, al 800 y de vuelta. La variable al final si cumple o no cumple la condición. Fíjense que sobre la misma variable va pisando, no es que genera filter uno, filter 2, filter 3. Es sobre la misma y le va cambiando la condición, básicamente. ¿Sí? Bueno, esto por un lado de rangos. Ahí agotamos todas las posibilidades. Bueno, esto sería lo mismo si ustedes era lo que les decía, generan por fuera una variable, por ejemplo, no sé, que se acuerdan cómo generábamos una así, no sé, ch 04 es igual a uno y estado es igual a uno, ponele filtro es igual a uno. ¿Sí? Yo acá genero una variable, filtro que para todos los casos sea cero. Entonces yo selecciono todo, generé una variable. Bueno, acá pues ya está filtrado en el anterior, pero bueno, vamos a sacar todos los casos donde yo tengo que son varones ocupados. CH04 igual a uno y estado igual a uno. ¿Sí? Filtro. Entonces, en ese caso, bueno, 4848, vamos a... Tiene que tener esta particularidad, que tengan ceros y uno. Entonces, yo ahí puedo elegir la variable y pegarla. ¿Sí? Entonces, en este caso no genera todo lo que veíamos antes del compute y la variable, sino que eso lo generó uno a través de la complejidad. Entonces, si uno quiere, va a haber frecuencia de CH04 y de estado para comprobar que hizo lo que queríamos hacer. Bueno, acá no está filtrado. Si ustedes se fijan, no está filtrado, pero filtro activado. Ok. Y ahora sí, volvemos y vemos que es en CH04 es igual a uno y que estado es igual a uno. Varones antes ya sabíamos que eran muchos más, 9165, pero en este caso son 4848 que son varones y a su vez están ocupados. ¿Sí? Esto básicamente para que vean que uno puede generar variables de filtro complejas, siempre se tienen que acordar de que
es 0 o 1. Bueno, vamos a restablecer en realidad todos los casos, aceptar para que cumpla la función, si no lo podemos hacer desde acá, use all. Bueno, ahora yo ya lo activé, pero bueno, si uno pusiera seleccionar todos los casos, pegar, es el use all que filter off use all. ¿Sí? Con eso me queda guardado que esto voy a usar todos los casos. Bueno, hasta ahora vimos todo lo que tiene que ver con el filtrado temporal. Vimos las distintas opciones que en el caso, bueno, si cumple la condición, un muestreo aleatorio, en rango de la base de datos, el orden en el que esté la base de datos, y si uno genera previamente una variable de filtro, la selecciona, siempre va a seleccionar los casos uno, por eso tener en cuenta esta particularidad de- del SPS de cómo filtra casos, ya sea temporales o definitivos. Y acá, en el caso eh, de los filtros permanentes, si uno de vuelta quiere, no sé, CH04 es igual a uno. Acá es donde uno tiene que incidir eh, para los filtros permanentes. La práctica más habitual, llamémosle, es que uno genere una base de datos, por ejemplo, base de varones, eh, o sea, uno tiene la base total de varones y de mujeres y uno genera de esta manera una nueva, fíjense que incorpora varios comandos, que es que lo copie a una base de datos que se llama base de varones, que active Dataset Activate, que ya lo habíamos visto cuando empezamos, Dataset Activate, y que acá sí es el comando que veíamos que se usaba, el select if. Y si uno elige todo esto, lo que va a generar es una nueva base de datos que se llama base de varones, el nombre que uno le puso. Y si uno pide la frecuencia, va a ver que solamente son varones, ¿sí? Los 9165 casos. Si yo quiero volver, algo que obviamente no se recomienda, es esto de eliminar en la misma base. Pasa que, bueno, voy a tener que abrir, no grabar justamente esto, sino, si no nos quedamos sin casos, más sin mujeres básicamente, pero si uno lo pega para ver cómo trabaja, no genera ninguna base nueva y uno lo que está haciendo acá, tenemos 04. Lo vamos a correr sobre esta base, los 19.200 casos. Si yo hago así, los voy a eliminar de manera permanente. ¿Sí? 9165, pero si ustedes se fijan en la base de datos, van a tener no 19.200 que tenían antes, sino los 9165 y no más, que son solamente los varones. Por eso es que esto es un filtro permanente que justamente se borró en este caso
las mujeres. Si ustedes, por ejemplo, graban estos, se van a quedar con una base de datos que no va a tener, van a perder de manera permanente esos casos. Por eso es que no se recomienda grabarlo, no los voy a grabar. Voy a abrir de vuelta la base de datos. Ah, acá recuperé, por eso siempre igual es bueno tener un backup, pero bueno, no se recomienda acá. Sigo teniendo los 19.200 casos. Eventualmente uno puede esto, ¿no? Generar, no sé, si quisiera después subdividir, bueno, a generar una base de varones, eh, quedarme con los casos de mujeres. Bueno, eso, la práctica, la buena práctica es de la base de datos maestra generar una externa, no modificar la base de datos maestra, porque una vez que se borran los casos y se graba, nunca más, no se puede recuperar, no se puede deshacer ese cambio. Y algo que nos quedaba pendiente, ya llegó a la uno, descartar casos no seleccionados. En este caso, vemos, sí, era la opción que vimos hasta ahora, que es temporal. ¿Sí? Esto vamos a... No, base de varones no. Es sobre esta que quiero hacer. Datos seleccionados. Eso es importante cuando uno ya está trabajando sobre muchas bases, tengan en cuenta cuál es la que está activa. Por eso es importante el dataset activate. Descartar casas, sí, es lo que vinimos haciendo hasta ahora. Esto lo aclaro porque cuando, como yo cerré la base, la dataset del conjunto de datos 3 que era mi base de la EPH, como activa, se quedó con la única base que estaba abierta. Por eso se recomienda ir cerrando o grabando, lo que sea, y siempre estar trabajando con una para que, bueno, no se generen estas confusiones sobre qué base estoy trabajando. Pero si no, uno cuando ya está familiarizado, apuntando a qué base quiere generar los cálculos, eh, lo hace. ¿Sí? Bueno, esto es lo que quería mostrarles en términos de filtros, ¿sí? Que de vuelta son filtros donde las condiciones las ponemos acá y el resultado, bueno, por defecto está puesto descartar casos, o sea, temporalmente, pero uno puede o generar una base de datos nueva, como exportar, llamémosle, a una base de datos nueva, o en la que estoy trabajando es borrar los que no cumplen la condición. No es recomendada, sino la más habitual es esta de generar una base de datos externa. ¿Sí? Eso ahí van a ver que van a tener unos ejercicios. Ahora vamos a ver el otro comando importante que tiene que ver cuando uno trabaja con muestras. Uno cuando trabaja con muestras, justamente no... A ver, el principio básico que mueve el tema de el muestreo, de la selección de casos y en este caso selección de casos en un universo es que uno a través de distintos procedimientos que ahí vamos a ver, eh, selecciona una muestra. Cuando uno selecciona una muestra, para
uno puede decir a partir de esa muestra, del análisis de esa muestra, puede decir cosas del universo. O sea, yo no es que necesito hacer un censo poblacional cada vez que quiero saber algo, no sé, respecto a la situación laboral de las personas, de encuestar a todo el universo o toda la población, porque además siempre se va movilizando cuando termino de entrevistar a unos, otros ya quizás cambiaron la situación laboral. Por eso es que se suele trabajar cuando a nivel poblacional con muestras. Eh, Estas muestras, ya ahora vamos a ver el tema de los criterios de selección, pero lo que importa para definir ese tamaño de muestra eh, tiene más que ver con la variabilidad de mi universo que con el tamaño de mi universo. ¿Sí? O sea, yo puedo tener una población, un universo de 5 millones de personas y un universo de 5.000 alumnos y el tamaño de muestra puede llegar a ser lo mismo. ¿Sí? eh, Según la variabilidad. Parece como un absurdo, pero como justamente lo que importa es el criterio de selección y cómo siempre es importante o deseable saber cuál es la variabilidad del fenómeno que yo estoy estudiando. No es lo mismo analizar un universo, supónganse elecciones, son una encuesta de opinión pública, donde el universo, eh, el total de la población, el 90% de la población apoya a un candidato, el 10% no. Ahí la variabilidad, la verdad que es muy baja, entonces no es necesario hacer un muestreo muy grande para captar esa variabilidad. Situación totalmente contraria que suele pasar en nuestro país, donde hay balotaje. Últimamente las definiciones de presidente se definen por balotaje, o sea, nadie tiene más, la mitad más uno de los votos, entonces en una población, en un universo donde el 50% vota un candidato y el otro 50% no lo vota, ahí es la máxima dispersión que uno tiene que puede tener en el fenómeno a investigar. Por eso no vamos a ver la fórmula para calcular tamaños de muestra, pero a mí lo que me interesa es que ustedes capten esto de que en el tamaño de la muestra lo importante es la variabilidad, ¿sí? Y ahí lo que decíamos, hay no lo mencioné tanto, pero bueno, hay tantos métodos probabilísticos donde uno puede calcular justamente las probabilidades de que una persona sea elegida y a partir de ahí estimar los ponderadores y no probabilísticos, que ahí no hay un criterio para reconstruir de manera probabilística el factor de ponderación. Bueno, los métodos probabilísticos es el clásico muestreo aleatorio simple. Hay muestreos estratificados por conglomerados o por etapas, que es una combinación de los anteriores. O los no probabilísticos, que quizás los habrán escuchado alguna vez cuando uno hace encuesta por cuotas o por referidos, por bola de nieve, uno entrevista, no sé, alguna población muy específica, no sé, portadora de armas que, no sé, que las hayan usado, no sé, en los últimos 2 días. Es muy difícil que uno en la población toque timbre y encuentre esa población. Entonces, justamente lo que hace es, una vez que consigue una persona, que esa persona refiera a otra que también tenga un poco las mismas características. A nosotros lo que nos interesa es que entender y mostrar los que son probabilísticos, que son los con los que vamos a poder reconstruir
lo que van a ser los factores de ponderación. Eh, el de manual, llamémosle, el muestreo aleatorio simple, es que yo tengo registrado, identificado a la población, a mi universo, y a través de un método totalmente aleatorio, como hicimos recién con el 10% de la muestra, seleccionarla o asignando de vuelta números aleatorios, cuando vimos esto de la, las funciones para crear variables nuevas, estaba la posibilidad de generar números RB uniform, la posibilidad de generar números al azar. Bueno, uno podría generar números al azar, ordenarlos y con el filtro, la selección, sí, el filtro que vimos recién, quedarse con los primeros 100, 200. Yo ahí estoy seguro que intervino el azar y ese azar yo lo puedo calcular, estimar. Esa probabilidad de ser elegido, yo la puedo calcular. Entonces, si yo, por ejemplo, de 1000 casos elijo 100, yo sé que esos que fueron seleccionados al azar tienen una posibilidad de 1 en 100. ¿Sí? Bueno, eso el muestreo aleatorio simple. El estratificado eh, es una combinación, pero yo a partir de información que tengo de la población, estratifico a partir, por ejemplo, a nivel de ingreso, eh, por años de estudio o si está ocupado o desocupado. Bueno, alguna variable que me permita homogeneizar e identificar distintos grupos y después dentro de cada grupo, obviamente dentro de cada grupo según esa variable va a ser mucho más homogéneo que el total de la población. Entonces, ahí lo que me permite de alguna manera es poder obtener tamaños de muestra, la variabilidad es más chica, entonces los tamaños de muestra de cada uno de esos estratos es más chica. Tengo que hacerlo proporcional después a la población, ¿no? Pero bueno, la lógica es que de cada grupo hago un muestreo aleatorio simple para eh, respetar la cantidad de casos del total. Yo no sé si no sé, el estrato uno es el 10%, el 2 es el 40% y el 3 o bueno, para hacerlo más, 10, 30 y 60%. Bueno, estos muestreos aleatorios independientes tienen que de alguna manera respetar esa proporcionalidad del universo. ¿Sí? Eso es el estratificado. Por conglomerados es como, bueno, ahora lo vamos a ver en la combinación, pero es el que se suele hacer por etapas, en términos que uno, lo importante es que capten que el azar interviene, es deseable que intervenga siempre en los distintos métodos de muestreo que uno elija. En este caso, uno tiene un universo de conglomerados, llamémosle de barrios, de radios censales, que es el que se usa, por ejemplo, para hacer la EPH, y al azar se seleccionan distintos conglomerados. A diferencia de lo que veíamos recién del muestreo estratificado, donde dentro de cada estrato son homogéneos, dentro de cada conglomerado es heterogéneo. O sea, yo tengo un mini, llamémosle universo, dentro de cada aglomerado. Entonces la selección la hago dentro de cada conglomerado para asegurarme la, la variabilidad de mi población, de mi muestra, ¿sí? Y que esa muestra eh, sea semejante a la del total de la población. Entonces, uno de todos los conglomerados, de todos los radios censales, EPH, que tiene, elige algunos y dentro de esos elige al azar. Una manera eh, de combinar estos métodos y que tiene mucho que ver, por ejemplo, con la EPH, es que uno selecciona ciertos conglomerados
Después, dentro de esos conglomerados, yo qué sé, en tal ciudad, aglomerados de más de 5.000 habitantes, elige, no sé, 200 aglomerados. Dentro de esos aglomerados, uno elige como una segunda etapa, elige manzanas. Uno tiene a través de la cartografía todas las manzanas de esos conglomerados y de vuelta por azar elige determinadas manzanas. Y en la etapa 3 dentro de esas manzanas, elige de manera aleatoria las viviendas, ¿no? Que van a ser seleccionadas eh, para la encuesta, para realizar la encuesta. Esto lo que genera en las distintas etapas es que uno sabe en cada una de estas etapas la probabilidad que tiene finalmente de ser seleccionada. En este caso, cada hogar puede tener una probabilidad distinta, ¿no? Para ser seleccionado, que dependerá de la etapa uno, de la etapa 2, de la etapa 3, ¿sí? En función de eso, tiene la probabilidad o tuvo la probabilidad de ser elegido. En función de esa probabilidad es que uno después puede hacer el cálculo de los factores de ponderación. Sepamos, no porque lo vayamos a ver ahora, pero sepan que nosotros, nosotros, el SPS, tiene la posibilidad de procesar muestras complejas. Insisto, no lo vamos a hacer o no lo vamos a ver en este curso, pero sepan que si ustedes en algún momento del uso de datos de encuestas con un criterio así poblacional a través de un diseño de muestreo complejo, sepan que es lo que se llama un plan de muestreo, un archivo, plan de muestreo, que este es el comando donde uno define ese tipo de muestra y ustedes le tienen que definir cuáles son las unidades primarias, cuál es la estratificación y cuál es el factor de expansión en cada uno de estos estratos. ¿Sí? O sea, ¿qué ponderación tiene según la unidad primaria de muestreo, la estratificación? Eh, Eso es lo que informa el factor de expansión, porque cada unidad va a tener una probabilidad distinta, cada estrato o conglomerado va a tener una probabilidad distinta, y por eso es que es un ponderador complejo porque tiene en cuenta varios aspectos. ¿Mm? Eh, un poco lo que queremos transmitir con esto más bien conceptual, que tiene que ver con la expansión o por qué, si yo, por ejemplo, trabajo con una muestra, obtengo una muestra de 100 en una población de 1.000, imagínense docentes, tengo un universo de 1.000 y ya saco una muestra de 100 docentes, y yo quiero hacer estimaciones del universo, porque a mí los 100 en realidad me sirven en cuanto me digan algo del total, ¿no? Mi muestra en función del total. Entonces yo necesito usar o aplicar ponderadores para reproducir que esa probabilidad, una en 100 o bueno, 100 en 1.000 es lo mismo, de ser elegida, yo cada caso lo tengo que multiplicar o ponderar por ese factor de ponderación. Eh, y a su vez, eventualmente, si yo tengo alguna variable que no se corresponde al hacer esta selección y el azar no me seleccionó de manera pareja, puedo eventualmente usar o hacer ajustes de mi muestra a partir de los factores de ponderación. Ahora lo vamos a ver bien, pero hay dos criterios. Puedo corregir la muestra o eventualmente, en algunos casos, puedo tener no respuesta
dentro de mi muestra. Entonces, yo esas no respuestas las tengo que corregir, eh, imputar, para tener información completa. Entonces, bueno, lo que decía respecto a las funciones de expansión, uno si por ejemplo tiene que el tamaño de mi muestra es 100 y 100, o sea, 200 casos, pero yo hice una muestra que no es 50 y 50. Yo entonces lo que puedo hacer para corregir cualquier desajuste en la cantidad de casos es aplicar este factor de ponderación y de corrección, de ajuste, en tanto que los varones valga por dos cada uno de los casos y en el caso de las mujeres que valgan un poco menos para yo en definitiva tener la proporción 100 y 100, 50 y 50, 200 casos en mi población. Eh, Esto que les decía, ¿por qué puedo necesitar balancear mi muestra? Eh, Primero, esto que veíamos, que supónganse no funcionó el muestreo aleatorio simple y no queda tal cual, no sé, 50 y 50, o sea, 100 casos para varones, 100 para mujeres, bueno, yo lo puedo corregir. Pero por otro lado, yo puedo tener que entre algunos varones no hubo respuesta. Entonces yo esas no respuestas las tengo que eh, compensar, corregir para justamente tener el total de información de la población, porque asumo que toda la población analizada tiene algún tipo de opinión al respecto, ya sea o que no sabe, que sí sabe, pero cuando yo no tengo respuesta, esa no respuesta la tengo que eh, recuperar. Y una manera es a través de los factores de ponderación. Y cuando uso ponderadores, cuando justamente el diseño de la encuesta eh, contempló ese cálculo de probabilidades para justamente hacer los análisis poblacionales. Eh, y también, bueno, si uno tiene los datos generales o la variabilidad, supónganse que yo, no sé, hice una encuesta a 400 casos y la distribución me da, no sé, 60-40 de varones y mujeres, pero yo sé que el dato censal es casi 51-49. Bueno, yo puedo justamente usar esos ponderadores para hacer la corrección. Toda esta explicación justamente sucede por fuera de lo que es el SPSS. Nosotros dentro del SPS no vamos a generar cálculos o variables de ponderación. Simplemente yo ahora lo que les voy a mostrar es cómo le indico al programa, al paquete estadístico, que me pondere. Todo este trabajo es un trabajo específico de los muestristas, de gente especializada en el diseño y el cálculo de probabilidades y de factores de ponderación y que, bueno, justamente son los que desarrollan este tipo de eh, variables, ¿no? No somos nosotros, sino son los matemáticos. ¿Sí? Bueno, estos son los tipos. No, quería ver si tenía una formulita, pero bueno, como para que lo tengamos en cuenta, eh, el, el- el factor de ponderación es la n pequeña de la muestra sobre el n grande poblacional. El n chico sobre el n grande. ¿Sí? Bueno, ahora lo vamos a ver en el programa. En ese sentido se simplifica mucho más porque de vuelta esto requiere una complejidad bien grande, pero en términos de
el programa y si ustedes cuentan con un factor de ponderación, simplemente ven que se simplifican mucho las opciones. Nosotros, por ejemplo, acá, de vuelta, bueno, creo que ya más o menos tenemos presente la distribución de frecuencia, 19.200 casos, 47.7, 52.3. Esta es la proporción que surgió del muestreo multietápico de la EPH. Pero yo ahora voy a ponderar y el ponderador simplemente le tengo que indicar cuál es el ponderador, en este caso es PONSEM. Y si ustedes se fijan, simplemente el comando es muy sencillo. Lo vamos a borrar porque ya está repetido. Aplicación de ponderadores. Y de vuelta. Esto es así. Entonces le voy a pedir, bueno, la frecuencia ya la vimos con, o sea, sin ponderador, con ponderador. Y uno ve que la muestra no ponderada está más que bien, está idéntica a lo que sería la muestra ponderada, ¿sí? Es casi de manual, pero bueno, eventualmente podría haber habido alguna corrección en la cantidad en la proporción. Acá lo que genera es que cada caso de varón, cada caso de mujer es único, o sea, está multiplicado y en vez de nosotros en términos absolutos. Lo que son las proporciones son lo mismo. O sea, bueno, el factor de ponderación puede modificar las proporciones, pero cuando uno hace estimaciones de absolutos, o sea, yo no voy a hablar por 19.200 casos, en realidad tengo que hablar por 1.262.000. No, 12.624.871 personas de, bueno, este es el aglomerado, creo que Buenos Aires. A ver, vamos a ver sobre qué población estamos. Sí, región uno. Esto es el AMBA, no es todo el país, 12 millones. Eh, Fíjense que a partir de 19.200 casos, voy a decir, a hablar sobre 12.624.000 casos, ¿sí? De el AMBA en este caso. Bueno, todo lo que simplificamos con este comando, que toda la complejidad está por fuera, si uno quiere no dejar de ponderar, como para ver de vuelta al origen, y volvemos a tener 19.200 casos. Siempre tuvimos 219.000, o sea, siempre tuvimos 19.200 casos, pero en el caso de cuando estamos ponderando, cada uno de esos casos vale por mucho más. Y si se fijan en la base acá abajo, les va a decir que la base de datos está ponderada, que no está bien porque a veces uno no sabe si está ponderada o no está ponderada, solamente cuando hace la frecuencia. Y un poco lo que les decía, cada uno, esta es la variable, ¿no? De ponderación. Este caso, uno en vez de dar información por una persona, en realidad está diciendo sobre 660 personas, que este es el factor de expansión, el factor de ponderación llevado al total de la población, ¿no? Entonces, por eso es importante un buen diseño, porque uno está, un caso en realidad está hablando, por ejemplo, por 660 personas. En otros, según la probabilidad de ser elegida, 900. Es todo muchas variaciones. Pero bueno, lo importante es que
de alguna manera estamos multiplicando uno por, no sé, 643. Este caso por 926. Todo esto sumado, si uno suma con SEM, suma, bueno, no, en este caso no porque lo tengo claro, lo tengo ponderado, tengo que desponderar. Ahora, si el mundo es mundo, acá están. 12.624.871 casos, ¿sí? Este sería el total. Bueno, y algo que no vamos a ver, ya lo aclaré, pero dentro de cuando el día que ustedes quieran trabajar con muestras complejas, dentro de analizar, tienen este menú que es muestras complejas, y acá es donde ustedes tienen que definir esto que les decía, el plan de muestreo, ¿sí? Pero bueno, esto no lo vamos a ver, sepan que existe, hay todo un paso a paso bastante complejo y datos que esta EPH no lo tienen, pero bueno, si en algún momento les sucede de tener que trabajar con muestras complejas, sepan que tienen que tener información adicional de la probabilidad de cada una de las etapas que se aplicaron en ese muestreo. Pero bueno, esto simplemente para que sepan. Y una vez que definen ese plan de muestreo, van a tener frecuencias, descriptivos, bueno, todo un menú de estadísticos donde se aplica ese plan de ponderación, plan de muestreo. ¿Sí? Bueno, eso es un poco lo que quería mostrarles en esta clase. Espero haya quedado más o menos claro. Así que bueno, nos veremos en la próxima clase.